Hola amigos, hace poco leí un artículo en el New York Times que se titula ¿Por qué veo Emily en París a pesar de que la odio? Emily en París es una comedia romántica que la pasan por Netflix y la autora reflexiona en torno al hecho de que por qué se engancha realmente a ver esta comedia, ¿no? Ella habla poco en realidad de la comedia y no muy positivamente, menciona otras series, que algunas de las cuales yo también he seguido, ¿no? Y lo que menciona en general, lo poco que menciona desde un punto de vista cinematográfico, me parece ok. Es más, comparto su conclusión al final del artículo, que lo pueden leer acá abajo, les dejo el link, ¿no? Comparto su conclusión, aunque curiosamente ella no la comparte. Es muy simpático su artículo, se lo recomiendo. Sin embargo, ahora lo que quisiera es dar respuesta a la pregunta con la que este artículo de New York Times eh, titula la nota, ¿no? Hasta ¿por qué veo Emily en París si es que la odio? ¿No? Y la razón es porque aplica bien la fórmula de la comedia romántica o sentimental, ¿no? Esta es una película o una serie, perdón, superficial, basada en estereotipos, ¿no? Sin embargo, es muy entretenida, ¿no? Y su eje es esta, ¿cómo podríamos decir?, prejuicio de los norteamericanos con los franceses, o quizás más de los norteamericanos. Hace poco leí, por ejemplo, o escuché en la charla de un crítico musical muy conocido en internet, que cuestionaba o se preguntaba a raíz de la publicación de la edición de obras de Camille Saint-Saëns, un compositor francés, uno de los grandes genios de la música. Sin embargo, mucha de su obra no es adecuadamente valorada, ¿no? Y él se pregunta por qué. ¿Por qué si su música es tan buena, tiene tales y cuales obras, aquí música de cámara, aquí ópera, aquí, etcétera, no tiene tanta popularidad o simplemente no son conocidas muchas de sus obras, solo algunas muy populares, ¿no? Y él se responde y dice, bueno, lo primero es que es un francés, ¿no? Entonces ya ustedes pueden ver de que existe ese prejuicio contra los franceses. Y eso es lo que justamente con lo que juega la película de Emily o la serie Emily en París. ¿Por qué? Porque Emily es una marquetera norteamericana que es trasladada a París para que supervise a una firma francesa también de marketing, pero mientras que ella ha trabajado en marketing convencional para empresas, digamos, utilitarias, digamos, no está ni tiene la experiencia de la alta moda francesa, que es el caso de esta agencia en París, que ha sido comprada por la central norteamericana y le envían a ella a supervisar, ¿no? Entonces hay ahí un primer choque de personalidades en la cual ella, digamos, en cuanto a sus relaciones de pareja, porque él es una comedia sentimental, ¿no? Tiene una visión totalmente distinta a la francesa, y no solamente sobre las relaciones de pareja, sino en general, como visión del mundo o como visión de la vida, digamos, ¿no? La clave es que para ella su trabajo es de ladrillo, como decimos, ¿no? O sea, de obrera, ¿no? Rigurosa con los horarios, exigente, etcétera, mientras que los franceses aparecen como relajados, más tranquilos, etcétera. Y así una serie de características que constituyen el choque de personalidad de ella con los franceses, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo Emily está fascinada con París, con la ciudad, y con la idea de la moda y con la idea del amor, ¿no es cierto? Todo esto asociado también al estereotipo francés, ¿no? Y como se sospechará en este choque cultural, la chica Emily, la norteamericana, irá absorbiendo gradualmente a trompicones, digamos, los modos franceses que ella condena, con los que no estaba de acuerdo, ¿no? Esta es la mejor parte realmente de la serie,
pero a la vez su principal debilidad, ya que todo comienza a volverse demasiado predecible y a la vez demasiado inverosímil. Es decir, ya es bastante superficial esta cuestión de los estereotipos, ¿no? Y si bien ella asimila esto, se crea una mezcla de estereotipos muy interesante, ¿no? Que un poquito que se va acercando a un tratamiento más serio, pero se queda siempre en la superficie, ¿no? Entonces, llega a recaer en cosas demasiado inverosímiles, tal como la nota justamente, y lo especifica un poco el artículo que mencioné al comienzo del New York Times, ¿no? En la primera temporada uno ya se piensa alcanzar al final, ¿no? Porque, sobre todo por los mohínes y gestos de la protagonista. La segunda se levanta con una cosa bien interesante, que es la comparación de este estilo de vida francés, o supuesto estilo de vida francés, con el manejo de los negocios en Francia, en la moda, ¿no? Que en otras palabras es corrupción, conflicto de interés, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí la serie levanta y muestra un nuevo tema de interés, pero rápidamente lo oculta o lo suprime y regresamos a los enredos amorosos, que son la constante de toda la serie, ¿no? Entonces, para la tercera temporada o cuarta, ya no recuerdo, ya realmente me cansé de verla, ¿no? Ya era demasiado no sé si llamarlo superficialidad o cosas inverosímiles. De hecho, la serie se llama Emily en París y esta temporada comenzará en Roma. Emily en Roma, ¿no? Ya pues demasiado, ¿no? O sea, ya se pierden hasta los detalles más básicos, ¿no? En fin, pero lo interesante acá, ¿qué es de todo esto? La clave, ¿por qué funciona? ¿Por qué te quedas enganchado? Y muchos, como la autora, se va a quedar enganchada hasta el final. Porque está la fórmula bien hecha. No podemos criticar lo que quieran de la película, pero los diálogos, las situaciones y sobre todo los diálogos son chispeantes, son entretenidos, son divertidos. Es relativamente fácil porque se juega con esta cuestión de los estereotipos y la contraposición de caracteres. Pero luego cuando se comienza a ver la imbricación, ahí es donde la película te entretiene, o la serie, perdón, te entretiene y te lleva hacia adelante, ¿no? Entonces vale la pena principalmente por eso. Muchos a veces dicen, ay, son fórmulas de policial, son fórmulas de película judicial, son fórmulas de comedia romántica, como este caso, y las desprecian. Pero ¿por qué siguen funcionando? ¿Por qué la gente se engancha? ¿No? Es porque está la fórmula bien usada. ¿Qué significa? Que dentro de ciertos márgenes y límites hay una cierta creatividad, en este caso humor e ingenio, sobre todo para que la serie funcione, ¿no? Hay otras características, por supuesto, la fotografía, pero más que la fotografía, el maquillaje y el vestuario son espectaculares. Cada capítulo, y son un montón de capítulos porque son capítulos de 30 minutos, y esa es otra ventaja de la serie, que es más ligera también de ver, ¿no? Es te muestra un vestido distinto de la protagonista, y no solo de ella, sino casi todo los personajes, ¿no? Porque es el mundo de la moda, ¿no? Entonces, si te gusta, digamos, la moda o tal, acá lo disfrutas. Y también un poco las imágenes de París, que tienen un cierto sesgo puramente turístico, pero que no está de más, siempre es grato un poco verlo, ¿no? Ahora bien, hay una segunda característica que también me parece importante, o que a mí me entusiasmó con esta serie, o me entretuvo hasta cierto punto, es la relación que se establece entre Emily, la recién llegada, y la jefa de la, digamos, de la agencia francesa. O sea, en la cual se ve un cierto, ¿cómo decirlo?, muy, muy por debajo, una relación sadomasoquista. ¿Por qué? Porque ella ama a la jefa, que es experimentada, regia, ¿no? Y etcétera, y en cambio la otra la desprecia, pero sí la desprecia de una manera devastadora, la maltrata, la humilla de una manera ingeniosa, ¿no? Y ella es fatal, ¿no? Pero, ¿por qué sobrevive Emily? Porque es muy talentosa en crear fórmulas de marketing que funcionan, ¿no? Entonces eso es lo que la hace sobrevivir a pesar de esta guerra
que hay en gran parte, y al final, por supuesto, la convence, ¿no? O sea, ya se amistan cuando se da esta imbricación entre la personalidad norteamericana y la francesa en esta mezcolanza, ¿no? En la cual termina Emily, ¿no? Esta parte me gustó bastante, o sea, también es bien efectiva, digamos, en términos de humor, ¿no? Entonces, en esta época navideña les recomiendo disfrutar de este tipo de piezas ligeras y espero que la disfruten y que lean el artículo del New York Times que aporta lo suyo también. Bueno, mi nombre es Juan José Beteta, les deseo unas felices fiestas, hasta la próxima película.